Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bienvenidas chicas a nuestro segundo video, video parte 2 de nuestra muñequita Mei Lee de la película Red de Disney. Vamos a continuar en este video con el cabello y demás cositas que nos faltan. Y si no has visto la parte 1 donde ya hicimos todo el cuerpo, te lo dejo por acá en las sugerencias o en la descripción del video, lo puedes encontrar. Vamos a comenzar con nuestras orejitas que nos hicieron falta como parte del cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadeneta al aire y cortamos una hebra larguita para coser a nuestra cabeza. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a realizar otra orejita exactamente igual. No vamos a cerrar el anillo mágico con punto deslizado, vamos a simplemente a jalar la hebra del centro para que se nos cierre la abertura. Vamos a hacer otra exactamente igual, yo ya aquí tengo las dos y así quedarían nuestras orejitas. Vamos ahora con el cabello. Vamos a tomar el color que hayas escogido para el cabello de Mei Lee. Ella tiene un color no tan naranja escandaloso, sino más bien un naranja oscuro. Entonces yo escogí este color y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y acá sí cerramos con punto deslizado o comienza la segunda ronda. La segunda ronda que vamos a hacer va a ser aumento en todos los puntos. 12 puntos en total. Y vamos a hacer aumentos en cada ronda hasta obtener 4 puntos y un aumento. La siguiente ronda de esta seguiría aumento y un punto. Y ese sería nuestro patrón. Aumento y un punto. Y eso lo repetimos. La siguiente sería aumento y 2 puntos y lo repetimos. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Y la siguiente aumento y 4 puntos. Cuando lleguemos a la ronda donde tenemos 4 puntos, un aumento, vamos a empezar a hacer las tiras de cabello. Vamos a hacer 21 cadenetas. Y vamos ahora a trabajar con media vareta. Desde la segunda ronda, desde la segunda cadeneta, perdón, vamos a hacer puntos media vareta. 20 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Cuando lleguemos a la base hacemos punto deslizado en el siguiente punto y volvemos a repetir, pero vamos ahora a hacer todas las tiras de a 25 cadenetas. Cuando estemos por llegar a la primera que estamos realizando, volvemos a hacer la última de 21 cadenetas, pero todas las demás son de 25. Vamos a hacerlas y le muestro cómo nos quedan todas las tiras de cabello para pegar a la cabeza. Así vamos avanzando en nuestro cabello con las tiras de pelo y vamos a continuar haciendo toda la ronda como les indiqué hasta llegar nuevamente al comienzo. Allí vamos a hacer la última tira de 21 cadenetas igual que esta primera que hicimos. Y luego la ubicamos en nuestra cabeza con alfileres y la vamos cosiendo cada tira a nuestra cabeza. ¿Listo?
Para la falda vamos a coger un color que se asemeje a la foto, un gris oscuro o el que ustedes hayan escogido, y vamos a hacer 62 cadenetas. Vamos a unirla con la primera cadeneta. Una recomendación que les doy es, antes de comenzar las cadenetas, dejen una hebra larga para con esa hebra coser la falda a nuestro cuerpo. Entonces esa hebra la vamos a dejar atrás suelta para coser más adelante la falda al cuerpo. Y vamos a empezar a realizar los 62 puntos bajos. La falda la vamos a trabajar en punto bajo, así que vamos a hacer rondas hasta el largo deseado de nuestra falda de punto bajo, y luego les enseño cómo la vamos a coser para que nos queden los pliegues de nuestra faldita. Si ustedes la quieren realizar en otro punto, la pueden hacer en media vareta o en punto alto si lo desean. En mi caso yo la realizo en punto bajo. Y ya les muestro cuántas rondas tejí de punto bajo para el largo deseado. Listo, mis chicas, realizamos 8 rondas de punto bajo. Y dejamos una hebrita larga para esconder. Con la que dejamos al comienzo, una larga al comienzo, vamos a coser a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger nuestro cuerpo y cuando lo estén cosiendo van a hacer lo siguiente. Van a coser punto por punto, uniendo punto por punto al cuerpo, y en algunas partes vamos a doblar de esta manera nuestra falda y cosemos con el doblez. Lo mismo al otro lado, doblamos y cosemos con el doblez en todo el borde de las cadenetas, con los puntos o la hebra que dejamos en el cuerpo para poder coser. Y así hacemos en el otro lado, un pliegue, cosemos, otro pliegue y cosemos. Y de esa manera vamos a ir haciéndolo. Voy a ponerles alfileres para que lo alcancen a notar. Vamos a hacerlo punto por punto para que así nos alcancen los puntos y no nos hagan falta. De esta manera. Y vamos a coser de esta manera a nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacer unos cuantos, no muchos, en los laterales. Y listo. Y ahora vamos a hacer en este bordito del cuerpo de la camisa un bordo que es el último ya de nuestro buzo, y empezamos a hacer los demás accesorios. Con el bordo vamos a enhebrar aquí, vamos a comenzar acá detrás y vamos a empezar a hacer en cada punto una media vareta por todo el bordo. Y en la parte de adelante, en la parte central de la parte delantera, cuando lleguemos allí, acá, vamos a realizar un punto deslizado para que nos quede abierta nuestra chaqueta o nuestro buzo. ¿Listo? Entonces vamos a ir tejiendo hasta llegar acá, hacer un punto deslizado en el central y continuamos. Y ese sería nuestro bordo. Listo, así nos queda el bordito de nuestro buzo. En el centro, cuando lleguen al centro del cuerpo de la entrepierna, van a hacer un punto alto, 2 cadenetas y punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos 2 cadenetas, punto alto y continuamos con media vareta. Y así nos queda aquí una aberturita semejante o parecida a nuestra original Mei-Lee. Vamos a pasar a las otras partes, a los accesorios que nos hacen falta. Para nuestras orejitas vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer un punto, un aumento.
un punto y un aumento. Y repetimos eso toda la ronda. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer una ronda de puntos sobre puntos sin aumentos. Y en nuestra siguiente ronda hacemos 2 puntos y un aumento. Acá voy a hacer una ronda de punto sobre punto. Luego seguiría 2 puntos, un aumento. Luego seguiría 3 puntos, un aumento y repetimos. Y para finalizar hacemos 4 puntos y un aumento. Y terminaríamos nuestra orejita. Debemos hacer 2 orejitas. Voy a voltear acá y ya les muestro cómo nos quedaría. Aquí ya tengo una realizada. Anillo mágico de 6, aumento y un punto. Una ronda sobre punto, 2 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento. Y así nos queda nuestra orejita. Vamos a hacer otra. Tenemos que hacer 2. Bueno, vamos a realizar la cola y vamos a hacerlo del color del cabello y de un cafecito más oscuro. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. La cola es muy sencillita de hacer, la vamos a hacer no tan larga. Después de los 6 puntos bajos vamos a realizar aumento en todos los puntos. Y vamos a hacer rondas con aumentos hasta llegar a 2 puntos, un aumento. O sea que después de esta ronda de aumento en todos los puntos vamos a trabajar aumento y un punto. Aumento y un punto. Y luego hacemos aumento y 2 puntos. Y ahí terminaríamos las rondas de aumentos. A continuación vamos a trabajar 3 rondas de punto sobre punto de este mismo color. Ya hice mis rondas de aumento, ahora voy a hacer 3 rondas de punto sobre punto. Y después de esas 3 rondas cambiamos al color un poco más oscuro. Después de las 3 rondas cambiamos de color y vamos a trabajar un patrón de disminuciones en esta ronda. Vamos a hacer con este color 2 rondas solamente y la primera vamos a hacer la de disminuciones. Vamos a dejar el otro color ahí para ahora volverlo a utilizar. Vamos a trabajar en estas 6 rondas y una disminución. 6 puntos, 6 puntos y una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir en toda esta ronda. 6 puntos y una disminución. La siguiente ronda que hacemos de este mismo color solo la hacemos punto sobre punto. Después de estas 2 rondas del color más oscuro vamos a trabajar del otro color nuevamente y vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto. De la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior hacemos 3 rondas de este color. Enseguida esas 3 rondas van a trabajar con el color más oscuro, 5 puntos y una disminución. Y cambiamos nuevamente a este color y hacemos otras 3 rondas. Y luego con el color más oscuro hacemos 4 puntos y una disminución. Y ya les muestro cómo vamos avanzando. Necesitamos ir también rellenando. Finalizamos con 4 rondas y la última, la cuarta, ya es de unión para cerrar la boquita de nuestra colita y que nos quede selladita. Juntamos y hacemos los puntos necesarios para sellarla. Y así nos queda rellenadita y la vamos a coser debajo de nuestra faldita. Y así hemos terminado ya con todas las partes de nuestra muñequita Mei Lee de la película Red de Disney. Y vamos a empalmar, voy a coser todas las partes y ya les muestro cómo nos queda totalmente terminada y los detalles que le voy a hacer. Bueno, así nos quedó nuestra Mei Lee, chicas y chicos. Quiero darles unos detallitos, enseñarles unos detallitos que le hicimos para que
si quieren se los pueden hacer. Las gafitas que conseguí fueron estas. Ella las tiene como plateaditas, pueden colocarle pues las que consigan. La faldita se la coloqué como les enseñé en el tutorial y la colita se la ponemos debajo de la faldita. Le hicimos unas lineecitas en los zapatos como tipo cordón. Le hicimos unas lineecitas en la camisa como tipo botón con el mismo color de nuestras medias y de nuestro cuellito del buzo. También a las orejitas le eché un poquito de sombrita en la parte interna y en las mejillitas. Y aquí para ponerle la simulación del ganchito le hicimos una cadeneta de 18, pues una tira de 18 cadenetas y se la colocamos, se la cosimos en esa misma forma. Y le bordamos la boquita así hacia un lado, como pueden ver, le hicimos unas pestañas. El cabello lo colocamos, lo cosimos simplemente los extremos o las puntas inferiores, acá las puntitas a la cabeza. Lo ubicamos muy bien con alfileres y al final le cosimos esas puntitas. Y así nos quedó nuestra Mei Lee de la película Red. Espero les haya gustado. Y si me desean etiquetar como autora del patrón, lo pueden hacer. En mis redes sociales están aquí en la descripción, Instagram, Facebook, TikTok. Y ahí me pueden etiquetar y mostrarme sus proyectos terminados con mis tutoriales. Les agradezco que lo compartamos para poder crecer y que podamos seguir haciendo más tutoriales como este. Listo, mis chicas, hasta el próximo tutorial. Espero les haya encantado. Bendiciones.